Empezamos. No veo que se esté grabando. Sí, ya está grabando, Vale, Alfredo. pues empezamos. Bueno, gracias a todos los que estáis participando de esta jornada. No puedo empezar sin dar un abrazo grande a mi hermana Monse, a mi madre, que están controlándome, a todos mis compañeros de CEATS, simple y llanamente, y así sin más, por aguantarme. En esta ocasión muy especial a Hilda, ella sabe por qué. Los que me conocéis sabéis que siempre doy las gracias a Nenúfar, mi compañera en esta jornada terrestre, tal como comentó Yanaina en la presentación, por todas las horas de convivencia familiar que me permite robar para dedicarme al estudio y a la divulgación de la doctrina espírita. Y por encima de todos, a la espiritualidad amiga, que a pesar de mis defectos, de mis imperfecciones y de mis limitaciones, me continúan ofreciendo benditas oportunidades de trabajo, de servicio como divulgador espírita. Y hoy voy a presentar un tema que desconocía y me ha emocionado muchísimo: la realidad espiritual del ser anencéfalo. Pues vamos allá. ¿Qué es la anencefalia? La anencefalia es una anomalía en la malformación del encéfalo que se caracteriza por la ausencia parcial o total del cerebro y de partes de los huesos del cráneo. ¿Qué es el encéfalo? Es el conjunto de todas las estructuras del sistema nervioso central que se encuentra dentro de la cavidad craneal y que incluye el cerebro, que por supuesto es la parte más grande y más importante, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco cerebral o tronco encefálico, tallo cerebral o tallo encefálico, se lo conoce de distintas maneras. La anencefalia se produce por un defecto congénito en el cierre del tubo neural durante el proceso de la gestación, entre la tercera y la cuarta semana del desarrollo embrionario, aproximadamente entre los días 23 y 26 del embarazo, es decir, de una manera muy temprana. El tubo neural que he mencionado es una estructura previa y totalmente necesaria para el posterior desarrollo del sistema nervioso central, que ha de originar el encéfalo y la médula espinal del bebé que ha de nacer. Entonces, cuando ese tubo neural no se cierra correctamente, da como resultado diferentes patologías. Cuando, por ejemplo, no se cierra por la parte inferior, se produce lo que se conoce como la espina bífida. Y cuando el tubo neural no se cierra de manera adecuada por su parte superior, se origina el tema que estamos tratando ahora, la anencefalia, caracterizada por esa malformación del encéfalo por la ausencia parcial o total del cerebro y de partes del cráneo. Una vez hecha esta introducción, comentar que me he encontrado mientras preparaba este trabajo con un error bastante común que puede traer mucha confusión y en el caso que estamos tratando de la anencefalia es esencial aclararlo bien. Y es el hecho de que se confunde demasiadas veces la parte con el todo. Es decir, cerebro con encéfalo, tomándolo como si fueran lo mismo cuando realmente no lo es. El cerebro es solo una parte del encéfalo, la más grande, sí, la más importante, sí, pero no es todo el encéfalo. Y el problema de esta confusión de términos, además de su utilización vulgar, es que favorece la idea equivocada y generalizada de que no teniendo cerebro, ese feto no tiene posibilidades de desarrollo, no puede vivir y, en consecuencia, pues claro, lo mejor es abortar. Pero un feto con anencefalia, aunque sufra esa ausencia parcial o incluso total del cerebro, va a tener preservadas
las partes más primitivas, básicas y profundas del encéfalo, que son las relacionadas con el automatismo de algunas de las funciones y mecanismos vitales del organismo, que van a controlar y garantizar, por ejemplo, la presión sanguínea, la respiración y los latidos del corazón. Y por tanto es factible que ese feto pueda completar todo el desarrollo y pueda nacer, aunque, como veremos después, siempre en condiciones y circunstancias muy precarias, difíciles y de irreversibles consecuencias. Podríamos entonces sacar una primera conclusión, que la designación de anencefalia para estos casos, anencefalia etimológicamente significaría sin encéfalo, sería seguramente inadecuada, pues como vemos siempre restan partes del encéfalo. Por tanto, lo más correcto y ajustado a la realidad sería decir que en lugar de anencéfalos, esos fetos son portadores de malformación encefálica, que va a cubrir una variedad de carencias del encéfalo y que muchas veces va a ir acompañada de acrania, es decir, de una malformación craneal cuando no se ha completado el cierre de la bóveda del cráneo, pudiendo todo ello presentarse en diferentes grados y variantes dependiendo de esas partes o residuos que resten del encéfalo. Preguntamos entonces, ¿qué expectativa de vida puede tener un feto diagnosticado de anencefalia? Hay que ser muy claros desde el principio. La anencefalia es incompatible con la vida extrauterina, siendo fatal en el 100% de los casos. No hay ninguna controversia sobre el dictamen, sobre ello en el dictamen médico. No hay tampoco a día de hoy ninguna posibilidad de tratamiento o reversión del cuadro clínico, que hará que la muerte del bebé, en caso de nacer, en poco o en muy poco tiempo, sea cierta e inevitable. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Las estadísticas nos dicen aproximadamente, porque según donde consultes puede haber alguna variación, pero aproximadamente que de los fetos diagnosticados con anencefalia, entre un 40 y un 60%, repito, entre un 40 y un 60% van a morir en el vientre de la madre. De los fetos que puedan completar todo el desarrollo, muchos van a morir al nacer. Y otros tendrán una expectativa de vida corta, muy corta y pobre, pues la inmensa mayoría va a vivir solo unos minutos, unas horas o unos días. Son muy pocos y excepcionales los casos, que los hay, en que ese bebé puede vivir varios meses o algún año. Y en estos casos, lo normal es que estas criaturas sean inconscientes, sordas, ciegas y afortunadamente, digo bien, afortunadamente, completamente insensibles al dolor. Que un bebé anencéfalo pueda vivir unas semanas, unos meses o incluso algún año es posible porque, como comenté anteriormente, aún padeciendo esa falta parcial o total del cerebro, sí estarán presentes esas otras partes más antiguas y primitivas del encéfalo, responsables por la sustentación de funciones vitales como los mecanismos de la respiración y los latidos del corazón. Lo que el bebé no va a disfrutar en ningún caso, si nace y vive, es de la posibilidad de expresar su consciencia debido a esa falta de las estructuras más recientes, más periféricas del cerebro, que son las que garantizan la cognición, la vida de relación, la comunicación, la emotividad, el pensamiento, la percepción, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a veces, dependiendo de la cantidad de masa cerebral efectiva, se pueden suplir ciertas deficiencias y desarrollar funciones propias de otras partes del cerebro inexistentes. Eso es una de las características que tiene el cerebro, la capacidad de desadaptación.
A día de hoy aún no está definido cuánta parte del cerebro se precisa poseer para poder expresar sentimientos y emociones. Y este hecho, amigos míos, puede explicar el caso de algunos anencéfalos que en principio deberían estar en estado de total inconsciencia, pero que teniendo solo una mínima porción del cerebro les permite, aunque lógicamente de manera muy limitada, mostrar señales de cierta consciencia y de cierta relación y reacciones con el entorno. Voy a compartir, avisar, que no lo he dicho al principio, este vídeo como el vídeo que veremos al final, y todas las fotografías son de la misma niña, de Victoria de Cristo. Victoria de Cristo es uno de esos casos especiales, extraordinarios, en que logró vivir durante 2 años y medio. Curiosamente, cuando estaba en el vientre de la madre, no se le diagnosticó de anencefalia, se le diagnosticó solamente de acrania, es decir, no tenía la cavidad craneal cerrada. Con lo cual se le tuvo que, una vez cuando nació, evidentemente que era anencéfala, era un hecho claro, se le tuvo que someter inmediatamente a una intervención quirúrgica para cerrarle la cavidad craneal, si no, pues la muerte hubiera sido irreversible por el deterioro de esas partes que estaban expuestas. ¿Veis las características de los bebés anencéfalos? Los ojos saltones, la cara achatada hacia atrás y ese estado pues de inconsciencia, de no ser consciente, de no participar de este mundo. A pesar de todo, os aseguro, amigos míos, que es de los bebés más lindos, más hermosos que he visto y que he tenido la oportunidad de conocer en mi vida. Vamos a recordar las estadísticas presentadas anteriormente. Entre un 40 y un 60% de los fetos anencéfalos van a morir en el periodo intrauterino. Y de los fetos que completen todo el desarrollo, muchos morirán al nacer o van a fallecer dentro de las primeras 24 horas o días. Poquísimos son los casos que logran sobrevivir por varias semanas, meses y no digamos ya algún año. Queridos compañeros, delante de estas estadísticas tan contundentes, creo que hay que plantearse la siguiente cuestión trascendental para reflexionar y analizar. ¿El alma, el espíritu, está siempre presente en estos casos? Evidentemente, y esto está fuera de toda duda, que si el niño logra nacer y vivir, aunque sea solo por muy poco tiempo, es porque sin duda hay un espíritu vinculado a ese cuerpo. Pero de verdad, ¿hay siempre un espíritu en proceso reencarnatorio unido a ese cuerpo en formación diagnosticado de anencefalia que bien va a morir en el vientre materno o bien nacerá ya muerto? Confieso que son cuestiones que por momentos me tuvieron en jaque, me tuvieron en vilo y que para mí era totalmente necesario estudiar y aclarar, sobre todo porque incluso dentro del medio espírita he encontrado alguna opinión que defiende así llanamente que no existiendo cerebro no puede haber nunca un espíritu vinculado a ese cuerpo. Vamos a empezar analizando con mucha atención las diferentes preguntas planteadas en el ítem 356 del Libro de los Espíritus. Aprovecho para pedir disculpas porque me temo, bueno, no, tengo la certeza de que aquellos que me estéis escuchando, que no tengáis un conocimiento básico de lo que es el espiritismo, especialmente de la fisiología del periespíritu, os perderéis en algunas de mis explicaciones, pero voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible. Empezamos con la cuestión 356. Se pregunta, ¿hay niños que nacen muertos y que no han sido destinados a la encarnación de ningún espíritu? Respuesta, sí, los hay que nunca han tenido un espíritu destinado para su cuerpo, pues nada debía realizarse respecto a ellos, y semejante niño viene solo como prueba para los padres. De acuerdo, vamos a ver la 356A. Un ser de esta naturaleza, es decir,
un feto que no tenga un espíritu ligado a ese cuerpo, ¿puede llegar al tiempo normal de nacimiento? Respuesta: sí, algunas veces, pero entonces no vive. En estas dos respuestas se explica claramente que un feto que no tenga un espíritu vinculado a él sí que puede alcanzar el tiempo normal de nacimiento, pero que en estos casos, que no son nada habituales, el niño nacerá muerto y que vendrá solo como una prueba para los padres. Esencial recordar aquí que la espiritualidad superior siempre va a estar presente en estos casos para permitir que ello se produzca de este modo y siempre por motivos fundamentados y justos. Vamos con la 356b, sin duda consecuencia de todo lo anterior, que también nos trae una respuesta contundente y tajante. Por tanto, todo niño que ha sobrevivido a su nacimiento ¿tiene necesariamente un espíritu encarnado en él? Respuesta: ¿qué sería sin él? No sería un ser humano. Resumiendo, siempre que un bebé nace y vive, aunque sea solo por unas pocas horas, tiene necesariamente un espíritu unido a ese cuerpo. Es decir, ese bebé es un espíritu que ha reencarnado. Si no hay un espíritu unido a ese cuerpo, en el caso excepcional de que complete todo el desarrollo, el bebé nacerá muerto. Pero ello no quiere decir, ni mucho menos, que todos los bebés que nazcan muertos no hayan tenido un espíritu ligado a ese cuerpo. Es decir, puede ocurrir, y ocurre, que nazcan bebés muertos teniendo un espíritu vinculado a ellos. Sigamos profundizando en este interesante asunto. Nosotros podemos saber de alguna manera, en estos casos en los que el feto muere en el vientre materno o nace ya muerto, ¿cuándo realmente hay un espíritu en proceso reencarnatorio ligado a ese cuerpo o cuándo no lo hay? Hay que recordar en este punto que en el periespíritu, el cuerpo espiritual, reside el principio de la vida orgánica, que se ha ido formando muy pacientemente en toda la ascensión del espíritu con minúscula, del principio inteligente antes de llegar a la fase hominal, por la escala zoológica de la vida, donde quedan registradas todas las leyes, recursos, estructuras, mecanismos y conquistas evolutivas a nivel de las formas. Lo que explica, por ejemplo, que en cada nuevo desarrollo embrionario el ser va a revivir, especialmente en las primeras semanas de la organización fetal, todas las principales etapas de su pasado biológico. Ser unicelular, pez, anfibio, reptil, ave, mamífero, mamífero superior, hasta llegar a lo que es hoy en día, formando todos los órganos físicos necesarios para la nueva experiencia terrenal, situándose cada uno en la posición en la que debe proseguir su aprendizaje. Por tanto, en principio, hay que pensar que siempre que se desarrolla un embrión, luego un feto, siguiendo esa secuencia evolutiva, formando un cuerpecito con características plenamente humanas, con pulsaciones cardíacas, con órganos que funcionan de manera correcta, es señal de que ahí hay un espíritu unido a esa materia, dirigiendo, por supuesto, según sus condiciones particulares, el proceso de la embriogénesis, porque solo el espíritu, a través de su periespíritu, tiene la capacidad para agregar y organizar la materia. Por el contrario, cuando en un embrión no hay un espíritu ligado a él, lógicamente tampoco hay periespíritu. Faltaría el modelo organizador biológico y, en principio, por sí mismo no podría desarrollar sus propios órganos de manera adecuada, no formaría su metabolismo fundamental y no tendría preservadas sus funciones vitales. Porque sin la sustentación del periespíritu, aunque es verdad que por el propio automatismo biológico puede iniciarse un desarrollo embrionario, no es posible
el desenvolvimiento del feto en correctas condiciones. ¿De acuerdo? No obstante, fijaros que estoy repitiendo varias veces eso de y en principio, porque de verdad que no quiero cerrar otras posibles opciones, pero en principio, tiene que ser como lo acabo de explicar. Entonces, en el caso de los anencéfalos, los órganos vitales, a excepción, por supuesto, del cerebro, sí están bien desarrollados y formados. Tanto es así que esos órganos son muy buscados y cotizados para la realización de trasplantes, independientemente, es verdad, de que exista cierto debate ético, médico-jurídico acerca de estas donaciones. En definitiva, si en ese feto diagnosticado de anencefalia hay esa malformación en el área de la cabeza, no es porque no haya un espíritu ligado a ese cuerpecito, sino que lo que ocurre es que ese espíritu, como desarrollaremos más adelante, tiene su periespíritu totalmente dañado en la parte que corresponde precisamente a la cabeza y por tanto va a reflejar inevitablemente esa anomalía en su correspondiente contraparte física. ¿De acuerdo? Bien, una vez analizada la cuestión anterior, me surgió otra de verdad no menos interesante y trascendental. Pregunto, comparto con vosotros, ¿cómo es posible entonces que en los casos más extremos, en los que hay una ausencia absoluta y total de todo el cerebro, exista de verdad un espíritu vinculado a ese cuerpo? ¿Cómo puede ser en estos casos, cómo se puede producir esa ligazón espíritu-cuerpo, mente-cuerpo, si no existe nada de cerebro? Wilder Penfield, un eminente innovador y neurocirujano estadounidense, tras muchos años de experimentos y de investigaciones, se vio obligado a concluir, en contra de lo que la ciencia tradicional admite, que la mente y el cerebro son dos elementos diferentes en lugar de uno solo. En su libro del año 1975, El misterio de la mente, donde resume sus puntos de vista sobre la problemática mente-cerebro, Penfield nos afirma lo siguiente: el indispensable substrato de conciencia se localiza fuera del córtex cerebral, probablemente en el diencéfalo, lo que él llamaría tronco cerebral alto, puerta de entrada y de salida de la mente. Qué interesante. El diencéfalo, que es una de las partes, si recordáis, del encéfalo, como puerta de entrada y salida de la mente. Más adelante, Penfield dice lo siguiente: que las ligazones del tronco cerebral alto con el neocórtex prefrontal y temporal son necesarias para la exteriorización comportamental de los contenidos de la mente. Es decir, que la mente, la conciencia, lo que para nosotros sería el alma, el espíritu del ser humano, no se localizaría en el cerebro, sino que tendría su puerta de entrada y de salida por partes intermedias del encéfalo, probablemente, según él, por el diencéfalo. Pero que, y esto parece lógico, razonable y fácil de entender, para poder establecerse la continuidad en el proceso de exteriorización de la mente, sí que se precisa de esas partes más recientes del encéfalo, es decir, del córtex, de la corteza cerebral. Estas informaciones, amigos míos, presentan ciertamente una vía muy interesante para seguir y estudiar, pues podrían explicar que un feto con ausencia total del cerebro que muere en el vientre materno, o bien un bebé que nace muerto con ausencia total del cerebro, sí haya podido tener un espíritu en proceso de reencarnación ligado a ese cuerpo, porque el espíritu no se vincularía al cuerpo por el cerebro, sino por partes más intermedias del encéfalo, según Penfield, por el diencéfalo. Pero claro, Penfield no era espírita y yo necesitaba buscar informaciones espíritas que confirmaran o bien desmintieran esta información, este hecho sin duda tan y tan sugerente. El libro Evolución en dos mundos, del autor espiritual André Luiz, es sin duda una referencia en cuanto a informaciones espíritas en el ámbito científico.
donde en concreto en este libro se analiza el cuerpo físico y el cuerpo periespiritual como vehículos del espíritu en todo el proceso evolutivo. De manera que para ahí me fui de cabeza a buscar y, entre otras informaciones muy interesantes, comparto con vosotros la siguiente. En el diencéfalo, parte de las más primitivas del sistema nervioso central, el centro coronario se eslabona con el centro cerebral, dando lugar a que el espíritu encuentre en el cerebro el gabinete de comando de las energías que le sirven como órgano de expresión de sus sentimientos y pensamientos. ¡Qué extraordinario, amigos míos! André Luiz, introduciendo los conceptos de centro de fuerza coronario y cerebral del periespíritu, nos está diciendo exactamente lo mismo que el neurocirujano Wilder Penfield, que el espíritu, la mente de Penfield, hace la conexión con el cuerpo físico en el diencéfalo, pero que para poder manifestar sentimientos y pensamientos precisa obligatoriamente del cerebro, que es el órgano de expresión del espíritu en el plano material mientras está encarnado. Voy a seguir mencionando ahora el centro coronario, citando una frase de un libro que mira que lo he leído veces ese libro, pero que nunca hasta ahora había tomado un significado tan relevante. Nos dice nuevamente el espíritu André Luiz: en el centro coronario se asienta la unión con la mente, fulgurante sede de la conciencia. Más claro, imposible. André Luiz, espíritu, nos está afirmando que la unión con la mente se asienta en el centro coronario, que a su vez, como decíamos antes, se eslabona en el con el centro cerebral en el diencéfalo, que, según el neurocirujano Wilder Penfield, es la puerta de entrada y de salida de la mente. Añado una información más que luego intentaremos complementarlo y conjugarlo todo bien. El gran René Descartes, filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la filosofía moderna, ya defendía hace más de 300 años que la mente y el cerebro eran entidades separadas y diferentes. Pero, a diferencia del neurocirujano Penfield, o a lo mejor veremos que no hay tanta diferencia, Descartes proponía que la conexión entre la mente y el cuerpo se establecía a través de una pequeña glándula situada en medio del cerebro, a la que conocemos como epífisis o como pineal, considerando esa glándula como la sede del alma. El eje central de toda la doctrina neuropsicofisiológica cartesiana nos habla de esa capacidad del alma de dirigir el funcionamiento del cuerpo humano desde un asiento físico cuyo emplazamiento sería precisamente esa glándula pineal. Bueno, no nos pongamos nerviosos, no nos desanimemos, a ver si nos centramos y somos capaces, bueno, no os echo la responsabilidad a vosotros, a mí, soy capaz de complementar y de relacionar todas estas informaciones. A ver, el neurocirujano Penfield establece la puerta de entrada de la mente en el diencéfalo. André Luiz, espíritu, afirma que la unión con la mente se asienta en el centro coronario, eslabonándose en el diencéfalo. Y ahora Descartes nos dice que es en la glándula pineal donde se sitúa la sede del alma, punto de conexión entre la mente y el cuerpo físico. Bueno, ¿cómo relacionar estas aparentemente diferentes informaciones? Creía al principio que me faltaba una pieza para encajar todo el puzzle, pero luego me di cuenta, para dolor de mi ego, que no es que faltara una pieza, sino que en este caso más bien sobraba una pieza. Y la pieza que sobraba, lo confieso, aunque luego por supuesto voy a intentar justificarme, era mi desconocimiento, mi ignorancia. Pues en mi simplismo yo creía, como decía Descartes, que la glándula pineal está ahí en medio del cerebro, entre otras cosas porque siempre lo había oído decir así, incluso en medio espírita, que la glándula pineal está en medio del cerebro, con lo que todo me descuadraba, pues tanto Wilder Penfield como André Luiz iban por la misma línea, situando la conexión de la mente en su parte física no por el cerebro,
sino en el diencéfalo, un segmento más antiguo del sistema nervioso central. Y aquí, queridos compañeros, entramos de lleno en lo que comenté al principio, esa generalización y confusión de tomar el cerebro como si fuera todo el encéfalo, cuando no es así, porque estoy seguro que en contra de lo que la mayoría de vosotros habréis o escuchado siempre, la glándula pineal no está en el cerebro, está en el epitálamo, que es una de las partes, sí, de ese diencéfalo mencionado por Penfield y por André Luiz. Por eso es posible que un feto o un bebé con ausencia total del cerebro pueda tener un espíritu ligado a él, comandando, aunque muy precariamente, ese cuerpo humano. Mencioné antes los centros de fuerza coronario y cerebral, que es lo que vulgarmente, a través de las filosofías orientalistas, se conoce como chakras, que son fulcros energéticos situados en el periespíritu, cuya función sería la de asimilar, distribuir y mantener las energías vitales necesarias para el equilibrio de las funciones orgánicas, que forman verdaderos lazos de unión, verdaderos nudos con el cuerpo físico, correspondiéndose con los principales plexos y glándulas del organismo. Decir, para finalizar este apartado, que el centro coronario, citado por el espíritu André Luiz, está ligado, como no podía ser de otro modo, a la glándula pineal que se encuentra, como he comentado, en el diencéfalo. Círculo cerrado del todo. Resumiendo, toda manifestación y conexión del espíritu encarnado en un cuerpo humano se hace a través de mecanismos. Primero, del periespíritu, que es el cuerpo que siempre acompaña al espíritu como encarnado y como desencarnado. Y después, del cuerpo físico, para posibilitar la actuación de la mente espiritual en nuestra esfera de acción. Wilder Penfield, André Luiz Espíritu y Descartes nos estaban diciendo ellos exactamente lo mismo, cada uno a su modo y con las palabras y con los conceptos que conocían. Y toda esta conjunción y unión de fuerzas van a permitir que el espíritu se vincule al nuevo cuerpo físico, haciendo esas ligaciones iniciales a través de estructuras integrantes de partes más primitivas del encéfalo. De este modo, es posible que sí exista un espíritu en proceso reencarnatorio ligado a ese cuerpo con ausencia total del cerebro. Y por este motivo, existiendo un espíritu animando a ese ser con anencefalia, en caso de nacer y vivir, no puede expresarse cognitivamente. Hay espíritu, más evidentemente no tiene el órgano físico que le permite manifestarse. Pido nuevamente disculpas para aquellas personas que se habrán perdido en mis explicaciones, pero para mí era totalmente necesario, para las argumentaciones espíritas que vendrán a continuación, explicar y demostrar que en un feto con ausencia del cerebro puede existir igualmente un espíritu ligado a él que está llamando a las puertas de la vida física. Mirad. Cuando se presenta un caso de un feto anencéfalo, van a ser muchas veces los propios médicos quienes planteen directamente a los padres la posibilidad del aborto. Lógicamente dependerá de la legislación vigente en cada país. Los argumentos favorables al aborto de los fetos diagnosticados como anencefalia giran en torno a dos puntos esenciales bien claros y concretos. Primero, el feto anencéfalo es incompatible con la vida extrauterina. Y he comentado antes claramente la perspectiva de vida y las condiciones de estos niños en el caso de que puedan nacer. Segundo punto a tener en cuenta: evitar la angustia, la ansiedad y cuidar de la salud psíquica y del desgaste emocional de la mujer que ha de ser la madre. ¿Cómo nosotros podemos exigir un sacrificio de meses y una vinculación emocional a una mujer que sabe de antemano, a ciencia cierta, que el ser que lleva en sus entrañas o muere en su vientre, o nacerá muerto, o, en caso de vivir,
está destinado a morir ciertamente en muy poco tiempo. Ha de ser una prueba dura, me parece que es poco. Muy dura me sigue pareciendo muy poco. Extremadamente dura y angustiosa para los padres, fundamentalmente, por supuesto, para la mujer. Todas las que ahora me estáis escuchando y sois madres, en especial aquellas que lo habéis sido hace poco tiempo y la vida os ha regalado un bebé sano y hermoso, sin duda a vosotras os será mucho más fácil entender la situación por la que pueden estar pasando esas otras mujeres que se encuentran gestando en sus entrañas un feto diagnosticado de anencefalia. Particularmente, yo no tengo ningún problema, y es que no puede ser de otra manera, en aceptar que aquellas personas que no creen lo que yo creo, que el ser humano es ante todo un espíritu inmortal que preexiste a la cuna y que sobrevive a la tumba, pues orienten sus decisiones bajo formas de análisis muy diferentes a las propuestas escritas. No pasa absolutamente nada, faltaría más. Pero es que una vez que se conocen, pero sobre todo se asumen los principios espíritas, la manera de enfocar el tema en concreto del aborto cambia radicalmente, porque ya no se contempla tan solo la materia, es decir, ese cuerpo defectuoso del ser que viene con esa tan grave anomalía física, sino que analizamos a la entidad espiritual que está unida a ese cuerpo con todas sus necesidades y todas sus circunstancias. Por tanto, hay que partir de un punto fundamental, inamovible e incuestionable, claro, por lo menos para nosotros los espiritistas, y es que las leyes divinas que rigen la vida son perfectas, sabias y justas. Esto es innegociable. El espiritismo nos enseña en este sentido que un feto anencefálico no es ni un caso de mala suerte, ni una injusticia, ni un tema de un problema genético como causa, en todo caso como efecto de una causa anterior, ni, por supuesto, como un castigo divino para aquellos que, creyendo en Dios, tengan una idea totalmente equivocada de Él y de su manera de conducir el universo. Como tantos otros temas, sin duda, sensibles y de complicado análisis, solo considerando los aspectos espirituales que en este caso envuelven al ser anencéfalo, estudiado a través de la reencarnación dentro del proyecto evolutivo de cada espíritu, es que vamos a encontrar esas respuestas sabias y justas. La ley de causa y efecto que enseña el espiritismo nos dice que a cada efecto presente una causa precedente, anterior, y cuanto más grave sea el efecto actual que estamos contemplando, sin duda, más grave ha de ser la causa anterior que lo ha originado. Entonces, dirigiendo, aunque muy precariamente, toda esa maquinaria biológica diagnosticada de anencefalia que se está desarrollando en el vientre materno, existe un espíritu inmortal que tiene una situación muy comprometida de la que rehabilitarse. Digamos ya claramente que si esa maquinaria orgánica en desarrollo presenta alguna disfunción o deficiencia, hay que buscar la causa verdadera en la propia entidad espiritual que la está organizando y no, equivocadamente, como decía antes, en factores fortuitos o en aberraciones genéticas, pues estas van a responder a impulsos más profundos, es decir, no son el origen de, sino originadas por una causa anterior donde vamos a encontrar a la propia entidad espiritual expresando en el nuevo cuerpo físico sus necesidades, sus compromisos y sus errores del pasado. Consecuencia, es imprescindible entender este otro hecho esencial, que el espíritu que ahora vuelve a la escena terrestre ligado a ese organismo con anencefalia ya se encuentra en estas mismas condiciones en el plano espiritual antes de iniciarse este nuevo proceso reencarnatorio. Nosotros, gracias a las informaciones, a las muchas informaciones escritas,
sabemos que esa anomalía y daño que porta el ser anencefálico ha de ocurrir en aquellos espíritus cuyo periespíritu está dañado principalmente en su centro de fuerza cerebral, que es el responsable por el funcionamiento del sistema nervioso central y por la vasta red de procesos de la inteligencia. El espíritu, con este tipo de malformación, erró o usó de modo muy indebido sus facultades mentales, haciendo un gran daño con ellas a otras personas. Otras posibles causas espirituales puede ser la de aquellas entidades que perdieron su conformación periespiritual, lo que en espiritismo llamamos ovoides, pero es un tema muy complicado, lo dejamos aquí, que están viciados en un monodeidismo y van a tener grandes dificultades para formar un nuevo organismo físico de manera correcta. Pero, especialmente, detrás de este nuevo proyecto reencarnatorio, en el que el espíritu intenta ingresar en la vida y no lo puede hacer, o bien está muy poco tiempo en ella, encontramos en la mayoría de los casos a espíritus que con anterioridad precisamente se negaron a participar de esa vida, huyendo de ella de una manera precipitada e irresponsable, dañando voluntariamente su cerebro físico a través del suicidio. Sabemos perfectamente que los daños causados al cuerpo físico repercuten y alcanzan inevitablemente los delicados tejidos del cuerpo espiritual, del periespíritu, con el que está interpenetrado molécula a molécula y, repito otra vez, acompaña siempre al espíritu como encarnado y como desencarnado, y que en la próxima reencarnación esa misma lesión que se ha provocado la persona contra sí misma para huir de la vida se va a reflejar de una u otra manera en el nuevo organismo físico. De este modo, por ejemplo, aquella persona que se suicidó ahogándose, en la próxima experiencia física renacerá con problemas en las vías respiratorias o padecerá graves afectaciones pulmonares. Aquel que para matarse se sirvió de venenos, en la próxima experiencia física tendrá que soportar disturbios del aparato digestivo o se verá perseguido por las más variadas úlceras o cánceres devoradores. Y en el caso tan concreto que estamos tratando de la anencefalia, el espíritu, repito, está dañado principalmente en su centro de fuerza cerebral, que es el responsable por las percepciones y por la inteligencia. Comparto con vosotros una comunicación mediúmnica de la mentora espiritual Joana de Angelis a través de la psicografía de Divaldo Franco, que nos dice lo siguiente: es inevitable el renacimiento de aquel que buscó la extinción de la vida mediante un disparo en la cabeza o arrojándose al vacío desde grandes alturas, despedazándose el cráneo y el cerebro, que sea portador en la próxima experiencia física de degeneraciones físicas y mentales, particularmente la anencefalia, y que a pesar de todo ello necesita vivir en ese cuerpo, aunque la fatalidad de la muerte después del nacimiento lo reconduzca al mundo espiritual. Es inevitable que en la próxima experiencia física el ser anencéfalo, a pesar de ello, necesita vivir en ese cuerpo. Comentaros que esta comunicación mediúmnica, como veis abajo en pantalla, se recibió en Brasil en abril del 2012, justo en un momento en que las autoridades de ese país estaban planteando si legalizar o no el aborto en los casos de fetos diagnosticados de anencefalia. Infelizmente se aprobó esa decisión por 8 votos a favor, si no recuerdo mal, por 8 votos a favor y 2 en contra. De acuerdo. Y esta situación que nos ha comentado Joana de Angelis, hemos de entender, por duro que pueda parecer, que forma parte de la propia innecesaria terapia de curación, porque estos contactos del espíritu con la carne
aunque sean existencias físicas muy cortas, apenas de semanas, de días o de solo unas pocas horas, o incluso, aunque el feto muera en el vientre materno, sirven para corregir esas deformaciones y recomponer las estructuras del cuerpo periespiritual, que van a permitir al espíritu en un futuro, en una próxima reencarnación, antes o después, disfrutar de un nuevo organismo físico en correctas condiciones. Por tanto, hay que aceptar que nadie sufre anencefalia sin que eso forme parte de una necesidad para la evolución de aquel espíritu, pero cuidado, también de las personas que han de ser sus padres, que en una gran mayoría de ocasiones están comprometidos con dicha situación y precisan ellos igualmente pasar por esta experiencia reeducativa y de aprendizaje que les ha de llevar a la recuperación del equilibrio antes destruido. Y por favor, nunca hay que considerar este hecho como un castigo. Al contrario, es siempre un acto de la misericordia divina que nos permite reparar las faltas y errores de anteriores experiencias físicas en futuras experiencias físicas. Queridos compañeros, el tiempo de vida que se presupone para una criatura nunca puede representar un criterio para decidir quién debe vivir o quién debe morir. Por favor, no importa ni sirve al argumento de que ese ser anencefálico va a tener una vida física temporal de unas pocas horas, días, semanas o a lo sumo 2 o 3 años. Si lo analizamos fríamente, hemos de reconocer que absolutamente todos nosotros tenemos solo una vida física temporal, sea de unas pocas horas, días, semanas, 2 o 3 años, 60, 70, 80, 90 o 100 años. Tan importante y necesario para uno es vivir esos 70, 80 o 100 años como para el bebé anencefálico vivir solo unas horas o solo unos días. En cada caso, sin excepción, es la vida física temporal que cada uno de nosotros precisa para nuestro particular proyecto reencarnatorio y para nuestras particulares necesidades evolutivas, que van a venir siempre determinadas por el estado y conquistas acumuladas como espíritus inmortales que somos todos y cada uno de nosotros. Y una corta existencia, como dije anteriormente, puede ser no solo de una enorme utilidad, sino totalmente necesaria e imprescindible para la situación tan concreta en la que se encuentra esta entidad espiritual. Me permito preguntaros ahora a todos vosotros, a la luz de los conceptos, de los esclarecimientos y de los conocimientos que ofrece el espiritismo, ¿creemos de verdad que es suficiente argumento para justificar el aborto saber que en caso de que el bebé nazca, lo más probable es que tendrá una vida de solo unas horas o de solo unos días y en unas condiciones muy difíciles y en un cuerpo defectuoso? ¿Creemos de verdad que el sacrificio de los padres, como se argumenta para justificar el aborto, es algo inútil, que no sirve para nada? Es necesario entender y aceptar que para estas entidades, en la situación espiritual en la que se encuentran, la reencarnación en un cuerpo anencefálico es lo normal, es que no puede ser de otro modo. Por tanto, el cuerpo del anencéfalo nunca ha de considerarse como defectuoso. Todo lo contrario, es el cuerpo perfecto, adecuado, que ese espíritu necesita para corregirse de los compromisos del pasado y que refleja precisamente esos compromisos del pasado. Queridos compañeros, la obligación de la doctrina espírita es la de informar, la de esclarecer, la de educar, la de compartir conocimientos y luego, por supuesto, que cada uno, conforme su conciencia y libre albedrío, haga el uso que crea conveniente de toda esa información. No existe una gravidez por acaso, del mismo modo que no basta que una mujer quiera quedar embarazada para que el embarazo ocurra.
Puede sí, como dije antes, que un espermatozoide fecunde al óvulo y a partir de ahí se inicie un desarrollo embrionario. Pero si no hay ningún espíritu designado a ese cuerpo, si no hay ningún espíritu en proceso reencarnatorio, en líneas generales, se va a producir un aborto espontáneo dentro de las primeras semanas de la gestación. Para que un espíritu sea vinculado a un organismo físico, debe existir siempre una causa espiritual que así lo permita y promueva, buscando siempre una nueva oportunidad de aprendizaje para ese espíritu y también para los padres, por muy adversas que sean las condiciones y circunstancias que puedan rodear ese nacimiento. En consecuencia, la decisión de seguir o no adelante con el embarazo de ese feto anencefálico puede significar bien un gran camino en el recorrido espiritual de todos los implicados o, por el contrario, aplazar, porque el tema no se va a olvidar, aplazar esa oportunidad para un futuro con distintas consecuencias para cada uno de ellos. Vamos ya a ir poco a poco terminando. Quiero compartir con vosotros un nuevo vídeo de Victoria de Cristo. En primer lugar, para que sirva como homenaje a todos aquellos padres que, encontrándose en estas situaciones tan complicada, tan difícil, tan y tan dura, supieron sacar fuerzas de flaqueza y supieron dar la oportunidad a ese bebé de nacer, dieron la oportunidad a ese espíritu de reencarnar. Pero también que sirva como ejemplo para aquellos otros padres, aquellas otras mujeres que, encontrándose en las mismas situaciones, no supieron gestionarlas, se vieron superadas por ella y finalmente no dejaron al bebé la oportunidad de nacer, impidieron al espíritu la oportunidad de reencarnar. El vídeo va acompañado de una canción en portugués. Tampoco sé por el volumen si la podéis escuchar bien o no, pero con que sigáis, las frases están en portugués que hay debajo de la pantalla, pero se entienden muy bien, creo que será más que suficiente. Nos decía la canción que hay un ángel aquí. Queridos amigos, el espiritismo nos enseña que al final todo siempre acaba bien. Y si algo no acaba bien es porque todavía no ha llegado el final. Desde la concepción de la criatura y durante toda su gestación, aunque presente alguna deficiencia física o tenga una expectativa de vida de apenas algunas horas, la interrupción voluntaria del embarazo impide que esa criatura, ese espíritu y sus padres pasen por una prueba de aprendizaje moral necesaria al progreso de todos los espíritus por fuerza de las perfectas leyes naturales. Mirad, cuando nosotros contemplamos un feto o un bebé con anencefalia, estamos viendo solamente una parte muy pequeña de la historia. Estamos viendo solamente el presente, muy difícil, tremendamente complicado y angustioso. De ese presente, gracias a las informaciones espíritas, podemos deducir un pasado lleno de equivocaciones, de errores. Pero también, gracias a las informaciones espíritas, tenemos la más absoluta certeza de que a ese ser le espera un porvenir lleno de oportunidades de renovación. Oportunidades que empiezan en esta nueva reencarnación. Por favor, ayudemos y permitamos para que ello sea así. Encarnado en un cuerpo con anencefalia, vamos a encontrar un espíritu muy comprometido con las leyes de la vida, con las leyes de Dios, que por eso mismo precisa de mucho amparo y de mucho amor. Queridos compañeros, como hemos visto, hay un total acuerdo por parte de la medicina en afirmar que la anencefalia no es compatible con la vida. Mirad, lo que está claro y bien claro es que el espiritismo nos explica, nos enseña, nos demuestra y nos conciencia de que la anencefalia sí es del todo compatible con el amor. Gracias, Victoria de Cristo, a ti, paz y amor para ti, Victoria de Cristo, allá donde estés. Gracias por lo mucho que me has enseñado
Gracias por lo mucho que he aprendido contigo y gracias a todos, os pido disculpas, gracias por la atención y el respeto con que me habéis escuchado. Bueno, Alfredo, creo que nosotros que